los puntos donde tuvieron que hacer Ya lo decisiones. empecé a enviar, en un momento va a aparecer. Yo les aviso, Maribel avisa. Listo. Buenas noches, un saludo. Los invitamos, bueno, a que estén con nosotros en este desmontaje del Festival Veracruz Escena Contemporánea, que es organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura. Este festival pues, tendrá una duración de 11 días, vamos en el tercer día, y hemos decidido, además de las conferencias, de los eventos de danza, teatro, música, contextualizar estos trabajos, eh, permitiendo que la gente pueda conocer no solo el qué se está haciendo, sino el cómo se hizo, por qué se hizo, las peripecias en el proceso, donde alguien dice, bueno, aquí tuvimos que decidir entre esto y lo otro, un poco en la intención, no creo que sea el caso ahorita con esta conferencia, pero desmitificar el hecho escénico y poder compartir con espectadores las formas en que se hacen los trabajos, creemos que es algo muy importante. Entonces, el, el día de hoy, esta conferencia sobre la intervención masiva en Tlatelolco, 50 aniversario, ¿sí? Del 68, de alguna forma implica dos disciplinas artísticas, la coreografía y la música, y que es muy interesante porque la visión de lo que tenemos que es la coreografía, uno diría, bueno, es en un teatro, todo es controlado, hay unos ejecutantes virtuosos, ¿no? Hay una música que maneja tiempos precisos para que el espectador, la idea del espectador, el espectador pueda sentirse estimulado y sorprendido y de pronto poder encontrar que puede haber eventos que tienen otro tipo de lógicas y que se pueden también comprender en el contexto del arte, de la coreografía y de la música. Entonces, esta noche tenemos con nosotros a Evoe Sotelo. Nos conocemos hace mucho tiempo con Evoe. Eh, Hemos compartido desde diversas trincheras como artistas, como en el contexto académico. Y bueno, Evoe Sotelo es egresada de la licenciatura en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que está en el Centro de las Artes, y luego hace una maestría en políticas, gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estos son los títulos, pero bueno, atrás de todos esta formación y estos créditos, existe la participación en un grupo de danza muy importante, un grupo igual iniciado a manera de dueto, que es Quiatora Monorriel. Evoe Sotelo y Benito González constituyen este grupo de danza que tiene un perfil muy particular, inolvidable, y nos ha tocado ver un proceso pues, de 20 años en cuanto a cómo Quiatora Monoriel se viene desarrollando. ¿Sí? Varios premios, un Premio Nacional de Danza, el 23º Premio Nacional de Danza INBA-UAM, y luego aparece también el Premio de la Crítica Raúl Flores Guerrero, ¿sí? Entonces, y importante sería, ya lo dijimos al principio, pero eh, en los últimos años, cosa que yo considero afortunado y heroico, se ha integrado a Danza UNAM, cosa que permite y posibilita toda una serie de proyectos que son
necesarios para nuestro país. De alguna forma, la poética que tenía Quiotora Monoriel de investigar, abrir, concebir de nuevas maneras el arte y la coreografía, pues lo lleva a Danza UNAM, en esta administración, Evo Sotelo, y hay infinidad de proyectos muy interesantes que surgen en este contexto. Y bueno, da la casualidad de que en el 2018 se cumplen 50 años del movimiento estudiantil del 68. Y bueno, hay dentro de la UNAM y luego Cultura UNAM toda una intención de vincularse, honrar eh, el acontecimiento, recordar, rememorar el acontecimiento y, bueno, particularmente desde el punto de vista de lo cultural. Esto genera, pues es como muy delicado, lo mencionan en la conferencia, porque uno diría cómo nosotros nos vinculamos a un acontecimiento tan impactante en la historia de nuestro país, tan eh, violento en la historia de nuestro país. Podemos decir que el 68 es una especie de parteaguas, a mí sí me tocó vivirlo. Y bueno, entonces aparece la idea de hacer un proyecto y es interesante porque una cosa es hacer un proyecto y decidir que lo vamos a presentar en un teatro, y otra cosa es decidir que se va a presentar cerca de la fecha donde se da el acontecimiento y se va a presentar en el espacio donde sucedió la acción, ¿no? O sea, uno diría, eso ya de entrada genera un impacto. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se inicia este proyecto? Eh, ¿Cuáles son las premisas iniciales fuera de cámara? ¿No? Ya vimos la conferencia, pero está la idea, está el compromiso de toda la dirección de cultura de la UNAM de vincularse en este año a esta fecha. Y bueno, ¿cómo es el proceso dentro de lo que sería Danza UNAM y sobre todo tú vislumbrándote no solo como funcionaria, sino como coreógrafa y tal vez como instigadora de este proceso? Y muchas gracias, querido Chas, por la invitación a presentar esta propuesta que sí realizamos en 2018 con motivo de la conmemoración de los 50 años del movimiento del 68 y de la masacre en Tlatelolco. Y gracias también por esta introducción. Quiero decirles que para mí Chas es pues una persona fundamental en mi vida, en mi construcción como artista, un gran maestro para mí, un artista al que admiro muchísimo y respeto muchísimo, y por eso me siento especialmente honrada de poder charlar sobre este proyecto. Sí, en realidad es un proyecto complejo, o fue un proyecto complejo, porque la situación que da lugar justo a la propuesta es una situación, yo creo que sin la más delicada y la más dolorosa de la historia mexicana contemporánea, porque después de eso han sucedido otras que también han sido tremendamente dolorosas en la historia más reciente, pero sí es una de esas situaciones que en México han marcado graves y funestas heridas, ¿no? Y de alguna forma el trabajar alrededor de un evento como ese, pues requería de mucha responsabilidad para no vulnerar la historia con una propuesta superflua, ¿no? O con un tratamiento ingenuo sobre lo que había ocurrido. Entonces, sin embargo, sí había también la necesidad de trabajar desde los cuerpos, porque yo, bueno, estoy convencida
que debemos hablar ahora de los cuerpos expresivos en el arte, más allá de hablar solo de danza. Es importante hablar de danza, pero también es importante considerar que un espacio como Danza UNAM tendría que acoger planteamientos y proyectos e iniciativas que estén interesadas en el cuerpo como elemento expresivo para el arte, ¿no? Como motivo para generar discursos artísticos más allá incluso de la propia disciplina dancística, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros promovemos convencidas y convencidos como equipo en Danza UNAM. Y desde ese lugar también deseábamos plantear esta acción dentro de este marco que fue M68 en Cultura UNAM. Entonces, de esta forma, pues fuimos dando pasos en la reflexión y uno de los elementos que nos parecía interesantes era que fuera una convocatoria ciudadana. ¿Por qué? Porque el movimiento del 68, el movimiento estudiantil que se da durante todo ese año y que culmina de esa forma trágica en octubre, pues fue un movimiento que construyó ciudadanía, la noción de ciudadanía, ¿no? Que fue una de las primeras piedras en esa construcción del ejercicio ciudadano y del posicionamiento político dentro del país, ¿no? Es decir, nos hizo conscientes como comunidad, como país, de una serie de necesidades, es decir, nos hizo conscientes de nuestro derecho a inconformarnos, nos hizo conscientes de la necesidad de cambiar estructuras quizá muy complejas y aparentemente inamovibles, pero nos hizo conscientes de la necesidad de actuar para que esas estructuras cambiaran. Y ha sido un proceso muy largo. Después de 50 años nos damos cuenta que en muchos sentidos la situación sigue siendo muy similar, ¿no? La injusticia, el asunto del autoritarismo del Estado y una serie de acciones que dieron lugar a aquella terrible noche, pues han seguido sucediendo a lo largo de estos 50 años y en fechas recientes, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar un tema así? Pues creo que nos quedó claro muy pronto que tenía que ser desde la acción política de los cuerpos, ¿no? Y de los cuerpos ciudadanos. Y que iba a ser un pretexto en la rememoración de ese hecho, iba a ser un pretexto para enlazarlo con nuestro presente, con nuestra propia realidad. Y en ese sentido, de lo que se trataba es de generar un compromiso en quien fuera parte de esa acción que iba a devenir de su propia realidad presente como ciudadano y como mexicano, ¿no? Es decir, el estar aquí me significa a mí por mi presente y en este significarme a mí por el presente que yo estoy viviendo y que no me gusta y que quiero que cambie, en esta acción comprometida, me enlazo a la historia y abrazo a la historia y abrazo a los caídos que hace 50 años cayeron aquí en esta misma plaza. Eso era lo que nos quedó claro que tenía que suceder. Es decir, hubiera sido naif, hubiera sido vacuo o muy banal haber hecho una acción solo tratando de reconstruir lo sucedido aquella noche. Nos tenía que significar de verdad y tenía que ser también una nueva posición de expresión colectiva masiva sobre una inconformidad actual, ¿no? Entonces eso es lo que nos propusimos hacer. Y bueno, hay resultó que había miles de circunstancias y de razones por las cuales nos sentimos inconformes, nos sentimos indignados, no solo por la historia, sino por el presente, ¿no? Al momento de empezar a hacer la estrategia para convocar a la ciudadanía, fue impresionante la reacción de la ciudadanía, ¿no? Nos daba mucho miedo porque el espacio es enorme y decíamos, no vamos a poder, si esto no tiene más de 500 personas, no va a funcionar porque nos va a comer el espacio.
¿no? Y esto se va a ver como una gota de agua en un mar. Entonces, nos daba mucho miedo el no poder lograr esa convocatoria masiva como tendría que ser. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y hubo una convocatoria por redes y también volanteando en Tlatelolco, con todos los habitantes de Tlatelolco, yendo directamente pues al IPN, en la propia UNAM, en fin. Y establecimos 2 puntos de encuentro básicamente para tampoco hacer más complicada la logística, que era sesiones diariamente nos movíamos de un lugar a otro. Convocábamos a la ciudadanía a la Plaza de las Tres Culturas, en el asta, en el asta que está allí en la Plaza de las Tres Culturas, y en el MUAC, enfrente del MUAC, en la explanada de la Espiga. Teníamos horarios mañana y tarde, entonces en la mañana íbamos a Tlatelolco, en la tarde nos veíamos en el MUAC. Y era era una sola sesión, o sea, si a ti te interesaba como comunidad integrarte a la propuesta, decidías dentro de un calendario amplio que abarcó más o menos un mes, en qué fecha te juntabas a uno de estos ensayos, entre comillas, y con una sola sesión en la que pudieras participar para que conocieras el proyecto y supieras las instrucciones un poco de la intervención, pues ya con eso tenías. Y la idea era que esa gente que iba a una de esas reuniones pudiera a su vez replicarlas, decirle al vecino, al amigo, al hermano, de qué se trataba y darle las instrucciones de boca en boca. Y eso funcionó muy bien. En realidad fue un proceso bien bonito porque cada sesión nos caían de 20 a 60 a 80 personas en Tlatelolco y en el MAC. Nunca fue poca gente, siempre fue mucha gente y de todo tipo. O sea, desde jóvenes secundarianos hasta personas que habían estado el 2 de octubre en aquella masacre. Y es impresionante, pero casi en todas las sesiones hubo alguien que había estado el 2 de octubre del 68. En algunas sesiones había varios, ¿no? Entonces, esto fue súper aleccionador. A mí me parece como la mayor lección que yo he tenido como coreógrafa porque yo pienso que realmente los cuerpos están deseosos de expresarse, ¿no? Me di cuenta de la gran necesidad que había de expresarse, de posicionarse con el cuerpo, ya no con la palabra, ya no con otro tipo de acción, sino con el cuerpo, de la necesidad que había de poner el cuerpo en medio de la discusión, ¿no? Y eso me pareció impresionante y me hizo mucho pensar en otras cosas, es decir, qué tantas rutas posibles existen para el arte de los cuerpos, ¿no? Y qué nuevas construcciones podríamos ahora establecer que vincularan profundamente al ejercicio, que se vincularan con el ejercicio ciudadano y que contemplaran a estas voces que somos todas las voces, ¿no? Es decir, allí hay algo muy interesante que apareció. En fin, hubo en cada sesión, ¿qué sucedía? Nos citábamos a una hora, había un calendario, la gente acudía a alguna de las que le venían bien dentro del día y la hora que estaban allí disponibles para llegar. Esperábamos que se congregaran un buen número de personas y bueno, simplemente les platicaba esto que les estoy diciendo, o sea, cuál es el sentido del proyecto, el conmemorar, pero el también hablar del presente, ¿no? Y les platicaba que la intención era un poco recapitular la historia, pero también al momento de recapitularla había una resignificación de la historia, ¿no? Y les decía, bueno, vamos a hacerlo cronológicamente, respetando más o menos lo que
lo que sucedió, es decir, a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde más o menos empezó a llegar la gente a la plaza, se colocaron frente al edificio Chihuahua. En el segundo piso había un espacio de donde se fueron congregando para dar discursos los estudiantes, y en un momento dado de un espacio que estaba aproximadamente la diagonal superior derecha, se lanza una bengala que es la que da la instrucción a los militares de abrir fuego, ¿no? Se abre fuego, la gente pues no se desconcierta, no sabe qué está pasando, salen corriendo y hay muchísimos que quedan allí muertos, y esto se alarga por varias horas entre pesquisas en las propias edificios de Tlatelolco, en fin. Y ya todos sabemos qué pasa las horas subsiguientes, que amanece la plaza limpia como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y que de ahí en fuera es un negar la importancia del hecho, minimizar el hecho. Pero no se trata, vaya, había que reestructurar un poco lo sucedido, pero el asunto aquí es que se daban para las gentes 3 instrucciones muy simples, y creo que ese fue el acierto, el mayor acierto, porque si nos ponemos a pensar que esa plaza se llenó con un número aproximado entre 750 y 800 personas, que no eran bailarines, o sea, había muy pocos bailarines, y que todo salió como un reloj, o sea, como una especie de mecanismo perfecto de no hubo ni un contratiempo. Creo que ahí lo que sucedió es que hubo el mínimo de instrucciones, y que fue, llegas a las 6 de la tarde y te colocas frente al edificio Chihuahua, vas a dedicar tu cuerpo, tu mente y tu presencia a la memoria de esa gente que 50 años atrás estaba allí. Entonces, es 40 minutos aproximadamente, que eso es lo que se les decía en tiempos aproximados, va a ser para que tú estés con todo tu ser ofrendando tu presencia y tu presente a esa historia, a esa parte de la historia. Y algo que nos parecía muy importante era el ejercicio de sanación de ese espacio, es decir, es un espacio doloroso, dolido de la violencia. La propia gente que vive en Tlatelolco habla de la energía que se siente, es más, uno va y atraviesa esa plaza y tiene una pulsión energética muy fuerte, porque por supuesto que si allí hubo un tiroteo donde cientos de personas cayeron, por supuesto que eso se queda allí. Somos energía, y la energía va quedando también contenida en los espacios, en las arquitecturas. Y lo que nosotros decíamos es que nosotros tenemos con ese estar en cuerpo y alma y pensamiento y acción, ofrendando nuestra presencia para sanar la violencia. Eso es el principal motivo de esa acción de estar allí. Y en ese sanar la violencia, estamos sanando la violencia del presente, es decir, nos estamos sanando nosotros también. Tenía que haber una correlación de pensar que ese ejercicio estaba ofrendándose para los cuerpos caídos del pasado, pero también para los que están cayendo ahora, para las mujeres violentadas, para las mujeres y hombres que están en fosas, ¿no? Para toda esta violencia que vivimos cotidianamente y que queda en la impunidad. Entonces, allí tenía que haber una conexión con nuestro presente. Y eso fue, la primera acción era esa, y era estar allí, hasta que aparecía justo en esa diagonal superior derecha la luz de la bengala, que era la que daba inicio al tiroteo. Y había una construcción sonora impresionante alrededor de la plaza, de tal forma que vibraba la plaza y los edificios y las ventanas como si realmente estuviera sucediendo un tiroteo. Entonces la acción allí era muy simple. Cuando tú escuchas el tiroteo, en el momento en que tú quieras, tienes que caer al piso. Puedes caer lentamente, puedes tomarte
porque había gente muy mayor, de más de 80, en donde la indicación no era vas a actuar que te dan un tiro, no era actuar nada, era con toda la calma, dejas tu bolsita en el piso, te arrugas, bajas. Si tienes a alguien enseguida, y les decíamos a la gente, si ven que hay una persona mayor, ayúdenla a bajar. El chiste es que en un momento dado todos estemos tendidos en el piso, ¿no? Entonces fue muy bonito y la cosa fue, no hay prisa por caer, no vamos a hacer una cuestión literal de que escucho los disparos y caigo, sino dejen que empiecen a entrar los disparos y poco a poco vayan llegando a esa posición de absolutamente tendidos en el piso, ¿no? Entonces fue muy lindo porque el proceso de ver 800 personas de pie a ver las 800 tendidas duró 25 minutos, ¿no? De una a una, otro y otro, después 3, después nadie por un buen rato y por allá caía otro. Y entonces fue una cuestión muy bonita porque aludía directamente a la terrible historia de 50 años. Era como ver caer cuerpos a lo largo de 50 años. Esa es la sensación que daba, ¿no? Que era, no cayeron hace 50 años todos de jalón y esto quedó limpio, es decir, nunca más hubo otro cuerpo que cayó. No, han estado cayendo permanentemente cuerpos, ¿no? Y este es en la construcción, digamos, de estos 50 años, porque si nos vamos hacia el pasado, evidentemente que habría mucho más, ¿no? De qué hablar. Pero en este territorio de construcción de 50 años, pues sí, no han dejado de caer cuerpos. Entonces eso, la metáfora que se generaba era pues un campo como una especie de proceso inacabable, ¿no? Y eso se volvió también muy, muy fuerte. Total que al momento de que caen, la siguiente instrucción, y es la tercera y última, es ustedes permanecen allí un buen rato, pueden pasar 40 minutos tal vez, pero el chiste es que permanezcan allí y que no se levanten si no hay una necesidad urgente de hacerlo, ¿no? Entonces nadie se levantó, duraron 40 minutos allí y hasta las personas más grandes, personas que llevaban bastón, parejas hermosísimas que a mí me parecieron como muy conmovedoras, que una pareja, la recuerdo muy bien, de un hombre y una mujer ya de muy grave, muy grandes de edad, estuvieron allí el 2 de octubre del 68, ¿no? Y lograron salir de allí y ellos estuvieron de pie y fueron de los últimos que decidieron caer, ¿no? Y había ahí también como un posicionamiento en el no caer, ¿no? Y permanecieron en el piso todo el tiempo hasta que se escuchaban unos helicópteros que empezaban como a rondar. Entonces esto también fue muy, muy interesante porque se sentía la presencia de 8 helicópteros que poco a poco iban llegando y la pauta, la última pauta, era cuando ellos sientan la luz de unos seguidores, como si fueran buscadores, es la pauta para desalojar el lugar, ¿no? Entonces fue algo muy bonito porque la pauta era desalojar el lugar y dejar el zapato en el centro de la plaza como una especie de recuerdo de lo sucedido, que es la imagen que da una de las personas que se une a la acción. Sucedió algo muy interesante, la gente desalojó la plaza, pero decidieron empezar a correr y a correr y a correr y a correr interminablemente y fueron minutos y minutos y minutos en que la gente corría y corría y corría y eso no era una indicación, fue como una necesidad de no solo desalojar la plaza y decir se acabó la acción, había una necesidad de seguir corriendo, ¿no? A mí eso me pareció muy poderoso y fue algo de lo que la intuición colectiva también aporta a una estrategia compositiva, que como bien dices, es en muchos sentidos abierta, suficientemente abierta para que ocurran muchas cosas que no habías planeado, ¿no? Y un poco allí estaba también la situación de un poco de temor de mi
parte de que esto pudiera funcionar o no funcionar. En fin, este correr pues fue como una situación también de, yo sentí que se estaba liberando mucha energía en ese correr. Yo sentí que era como si al correr la gente estuviera limpiando el espacio, ¿no? Estuviera oxigenando el espacio, ¿no? Y en un momento dado pausan todos, van como dejando de correr poco a poco, la plaza se queda vacía y la gente se acerca con una veladora y entonces se hace un silencio enorme. Cuando la gente se reúne con su zapato y pone la veladora y se reúnen en grupos, eso también fue absolutamente espontáneo y se hace un silencio enorme y se siente la gente congregada, abrazándose, como en una intimidad muy interesante, una intimidad colectiva, ¿no? Porque iban de grupo a grupo y se abrazaban entre todos. Entonces, pues eso fueron 3 instrucciones que la gente también decidió transmitir a otros, más allá de ser yo. Yo transmití como a pequeños grupos a lo largo de un mes, bueno, pequeños y no tan pequeños, porque sí había mucha afluencia, pero lo interesante aquí es que sí fueron jalando a sus familias, a sus amigos, ¿no? Y hubo una cierta cantidad de gente que se unió en el momento sin saber de qué se trataba y eso fue bien interesante también. Incluso esa gente permaneció allí y siguió un poco la acción y era muy fácil como seguir lo que iba pasando, ¿no? Pues básicamente a nivel de planeación era eso y a nivel de intención, digamos, era comprometernos ciudadanamente con el pasado a través de un posicionamiento político de nuestros cuerpos y eh, de un reclamo vigente, ¿no? Y actualizado, digamos. Surge la pregunta ya no del hecho como es, sino pues tú y Mauricio son coreógrafa y compositor. Tenemos todo un antecedente de vamos a los teatros, ponemos la luz, ensayamos, hay diversas formas en que se trabaja y de pronto la propuesta que hacen y supongo que a las conclusiones que van llegando es como pisar arenas movedizas, ¿no? O sea, uno diría, con un antecedente así, eh, el entrar a un proyecto así con una serie de incertidumbres, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿es esto coreográfico? ¿Es esto musical? Los críticos y los de danza y de música van a decir que eso no es, y aparecen una serie de cosas como algo que no tiene principio y final, que es congruente con el proyecto, pero un creador que dice voy a hacer algo que no tiene principio y final, algo que es, por lo que oigo de Mauricio, y supongo también de lo que propones, que es subliminal, ¿sí? Eh, entramos lentamente, entramos casi invisiblemente. Eso implica que no hay foco, no soy la gran obra que estoy haciendo, la gran música, sino yo estoy generando una situación y como creador, ¿qué implica el delegar en el proceso? eh, ¿Qué implicó el entrar en campos inéditos y las decisiones en el proceso? O sea, es decir, eh, no sé si pensaste más consignas, o sea, o no pensaste nada, y Mauricio igual cómo va llegando a lo que están haciendo, y la idea de la inmersión, o sea, hay una serie de aspectos que son como interesantes y particulares, y que si esto puede implicar una expansión de la función de lo que es coreográfico y es musical, ¿sí? Claramente está instigado por esta confrontación con la sociedad civil, que de pronto, no sé, nos cuesta trabajo llevar 700 personas a un teatro. Pero claramente esta idea de no son bailarines, ¿no? No controlo todo, no hay iluminación. Entonces es interesante en el proceso como creadores, a ti y a Mauricio, ¿qué les fue pasando? O sea, venimos del otro lado, de los teatros, venimos de los conciertos. Entonces está la premisa y cómo fue el proceso
internamente en cada quien y luego en proceso de colaboración. Sí, eso es muy interesante porque constituyó un tema, ¿no? Hay algo que creo que puede ser quizá fundamental para entender lo que pasó y por qué la acción tuvo, al final de cuentas, un resultado eh, un resultado feliz, ¿no? Porque pudo haber sido todo un caos. Es que creo que como coreógrafa yo tenía que tener muy claro justo eso, que no estaba estableciendo un proceso compositivo en términos escénicos para un teatro, o sea, o con las mismas intencionalidades y los mismos recursos técnicos y conceptuales que uno podría aplicar para que una pieza llegara a buen puerto en un escenario tradicional. Sí, no todo lo contrario. Había que establecer que era un planteamiento coreográfico que iba a estar inmerso en un espacio enorme, o sea, esa plaza es un estadio, es enorme, y que la gente, como bien dices, no estaba yo trabajando con bailarines, por lo tanto las indicaciones no podían volver tortuoso la experiencia para la gente que tuviera la intención de participar. Y allí yo creo que fue muy importante y muy afortunado el encuentro con Mauricio, porque Mauricio pues es un músico formado académicamente muy rigurosamente, ¿no? Pero también es un músico con un pensamiento y con una inteligencia tremenda, entonces, y una sensibilidad tremenda. Y muy interesado también en procesos de experimentación y de investigación. Entonces, eso creo que fue fundamental. No hubo ningún momento en donde Mauricio y yo tuviéramos algún problema por sentirnos inmersos en una travesía que implicaba muchos riesgos, sino todo lo contrario. Esos riesgos que implicaban nos hacían muy felices a los dos, a él y a mí. O sea, el asunto de tener nuestras dudas y nuestros temores no era algo que nos paralizara, sino nos parecía muy estimulante, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Teníamos muchas dudas, pero de alguna forma tanto él como yo estábamos dispuestos a correr los riesgos y a permitir que sucedieran las cosas para desvelar esas dudas y para poder experimentar con la misma convicción que iban a experimentar las gentes que se unían al proyecto, ¿no? Es decir, no había un espacio como de mayor control de nuestro lado, que muchas veces sí tiene el coreógrafo con sus obras, con sus obras que se presentan en un teatro, ¿no? Hay un control porque ensayas en el salón, dejas todo perfectamente amarrado para que funcione en el teatro. Pues aquí no, es todo lo contrario, tú tienes una idea, la compartes, y creo que lo que resultó más importante es la capacidad de convencimiento. Si de algo vamos a hablar, es esa capacidad de convencer a 800 personas de la propuesta y de que valía la pena estar allí, ¿no? Yo creo que fue eso, porque te digo, son 3 momentos, 3 acciones que le estás pidiendo a la gente que comprometidamente haga contigo, ¿no? Entonces, en realidad es eso, y es entender, y eso me emociona mucho, me entusiasma muchísimo entender que lo coreográfico es vastísimo. O sea, entender las posibilidades de lo coreográfico, del ejercicio coreográfico, es verdaderamente inagotable, ¿no? Y a veces sí, quizá estamos demasiado centrados en entender lo coreográfico como un sistema de pensamiento y de acción en donde es preciso tener control absoluto, suficiente de las cosas. Y no, es también, lo coreográfico puede implicar planteamientos tan abiertos en donde el grado pues de sorpresa y de accidente sea enorme, ¿no? Y no por eso creo que
son experiencias que no debamos, que tengamos que evitar, vaya. Yo creo que está muy padre poder plantear procesos coreográficos en donde el margen, digamos, de no control de la situación es muy amplio, ¿no? Porque allí justo ocurren cosas insólitas. Básicamente es eso. Y yo creo que el encuentro con Mauricio fue súper importante, con su capacidad también de adaptación y su capacidad de riesgo. O sea, si hubiera sido un músico que no se quiere mover justo de sus estrategias y de sus formas de hacer, y que si hubiera tenido quizá una noción sobre la práctica musical o compositiva dentro de la música demasiado estructurada, quizá hubiera sido muy distinto el resultado, ¿no? Ahí, bueno, hablar de los temores, ¿no? Tu primer temor, que obviamente uno lo entiende, es la convocatoria, ¿no? Pero otro temor, pues podía ser que no tomara forma o se descuajara o se fuera no sabes dónde. Y a mí se me hace interesante porque yo diría que lo que propone Mauricio enmarca la situación. Si uno diría, están ahí en la plaza, hay 3 consignas, pero están rodeados de una serie de bocinas que llevan una secuencia de los graves a esta cuestión del tiroteo. Y en un momento dado, la gente estaba encerrada, como pudo haber sucedido en el 68, encerrada en esta situación. Y entonces era interesante la idea. Había un marco sonoro y Totalmente. de pronto ese marco permitía en un momento dado soltar la acción en medio, ¿no? Con una estructura en 3 consignas. Y no, una pregunta sería, ¿dónde estaban ustedes? Igual hubo monitores que te ayudaron, o sea, a la hora de estas relaciones con la ciudadanía convocada, cuando se hacía algo ahí, había monitores, o sea, ¿cuál es el equipo Sí. implicado en hacer toda esta acción? Sí, eso es muy interesante. Bueno, de entrada, sí, totalmente. La estructura sonora fue fundamental porque es la que acotó la experiencia de principio a fin. Y aunque el inicio es exacto, muy subliminal, porque no percibías cuándo ya había empezado la acción, de verdad que era, no te das cuenta y al ratito ya tomas conciencia de que hay 50 personas y que están viendo hacia el mismo lugar, o sea, en realidad, y así se va construyendo sin darte cuenta cuándo fue el punto cero, ¿no? El punto de inicio. Y allí la construcción del diseño sonoro de Mauricio fue fundamental para ir generando eso, y la contundencia y el marco también del acotamiento de la acción. Eso es totalmente cierto. Y ahí, pues el diálogo entre la propuesta de acciones coreográficas y la contundencia del guión, la partitura del diseño sonoro fue muy importante. Y por el otro lado, había monitores, que eso fue también algo que fue muy importante. Era nuestra compañía juvenil de danza contemporánea, la DAJU. Son 15 bailarinas y bailarines que estaban estratégicamente distribuidos a lo largo y ancho de esa explanada, que son, ay, no sé cuántos, son muchísimos metros. Pero sí teníamos a ellos, sí les habíamos dado la indicación de exactamente en qué lugar se iba a colocar cada uno, y iban a ir integrándose poco a poco entre la gente, de tal forma que iban obviamente con sus ropas de calle, normales, sin ninguna cosa que los distinguiera de las otras personas. Y era interesante porque si ellos sí tenían muy claro también la estructura de las acciones, y eran los que daban las pautas para caer, para salir en el último momento. Y la gente reaccionaba mucho por imitación también, ¿no? O sea, la gente mayor, si veía que entonces la gente ya estaba cayendo, pues entonces ya sabían con confianza que seguía esa acción, ¿no? O al momento de salir también de desalojar. Entonces, la DAJU fue muy importante por eso, porque 15 personas distribuidas en ese espacio tan grande eran de mucho apoyo, ¿no? Fueron muy importantes.
A veces tenemos desconfianza de las masas, y bueno, Ujú. con razón, pero sí esta idea de harán, no harán, y pienso en Tunic o pienso en Waldin, estas coreografías masivas, y bueno, de pronto uno sí diría, son otros cuerpos, pero es interesante cómo pueden reaccionar estos conglomerados, o sea, los efectos de reflejo, de imitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, en ese sentido, pues es la idea de, tal vez si del proceso hay un aprendizaje de que esta población heterogénea que desconocemos, que convocamos, es capaz o no es capaz de pronto integrar una acción así. Y al mismo tiempo, la última, pues, una última pregunta es, para ti como coreógrafo, para Mauricio como músico y para tus monitores como bailarines, ¿qué, qué deja esta experiencia? Pues yo creo que deja, yo creo que a los tres campos, o sea, a mí como coreógrafa, a Mauricio y a Dahu como intérpretes, nos deja una experiencia muy rica, artísticamente hablando, es decir, una experiencia en donde nuestros cuerpos pudieron ser partícipes de una acción multitudinaria, ¿no? Y una acción sobre todo que creo que sucede poco en el ámbito del arte, una acción política de los cuerpos, ¿no? Es decir, más allá de la acción estética por sí misma, que además fue muy bella y que además estéticamente en términos también compositivos y de los elementos que estaban generando el discurso, pues había toda una elaboración compleja que de por sí era atractiva también y era movilizadora. Más allá de eso, creo que lo más importante definitivamente era el que en esa ocasión sentimos que tenía un sentido profundo el estar allí con nuestros cuerpos. Muy, muy profundo. Un sentido a un nivel de profundidad que no se da en el discurso de los cuerpos en una obra coreográfica que presentamos en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Es ese involucramiento humano con la acción de estar, ¿no? O sea, mi parte humana, mi existencia individual está profundamente comprometida con la acción que estoy desarrollando. Y es allí el compromiso político, ahí está el discurso político. Es decir, me duele la historia y me duele mi presente y me duele el futuro que tengo para mi hijo, por ejemplo, ¿no? La opción de futuro que tengo para mi hijo y no quiero que siga siendo así. Entonces, ese nivel de involucramiento, de convicción y de decisión que asume el cuerpo al realizar una acción de este tipo, pues es poco común, o sea, no lo experimentamos todos los días, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos de acuerdo en que nos dejó como experiencia, que estábamos allí comprometidos en una acción multitudinaria y estábamos comprometidos profundamente de una forma que no frecuentemente se experimenta, ¿no? Tendremos que llegar a un final de este desmontaje. ¿Tú quisieras agregar algo para cerrar? Pues básicamente, Chas, que lo que dije al principio, que me da mucho gusto la invitación al festival eh, que ustedes están ahora desarrollando, Veracruz Escena Contemporánea, y que, bueno, que soy, soy una convencida de la importancia de movilizarnos. Somos gente de danza y creemos que nos movilizamos todo el tiempo porque movemos el cuerpo, pero soy una convencida de que para movilizarnos de manera auténtica, tenemos que estar todo el tiempo dispuestos a estar generando cambios en nuestro pensamiento, a estar vulnerando nuestras estrategias, poniendo en entredicho nuestros propios
preceptos, nuestras propias, no sé, nuestras propias ideas sobre el hacer, ¿no? Eso me parece muy importante y me da mucho gusto poderlo compartir aquí porque creo que más allá de que ahora estoy como funcionaria en Danza UNAM y que este proyecto sí fue un proyecto, una idea de autoría mía, pero estaba más allá, no es no es un tipo de proyecto en donde se le ponga interés o sea importante hablar de quién lo hizo, ¿no? O sea, eso nunca salió en ningún lugar. En realidad es un proyecto de Danza UNAM y es un proyecto que tiene esa naturaleza. Y aún así, pues había un compromiso de mi parte como artista también en la realización de ese proyecto. Entonces, artísticamente yo sentí el gran compromiso de que eso funcionara. Y me parece que fue un proyecto que a mí me movió mucho. Me movió mucho mis propias nociones sobre lo coreográfico, me movió mucho mis propias nociones sobre el por qué hacemos lo que hacemos con el cuerpo en la danza, ¿no? En el campo del arte, ¿por qué nos dedicamos a esto, no? Y me hizo pues tener más convicción sobre eso que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, pues me da mucho gusto poder compartir esa parte de la experiencia y decir que sigo siendo alguien que cada vez que hace un proyecto en términos artísticos tiene infinitas dudas, ¿no? y que lo que bien decías al principio, cómo lo va a tomar un crítico y cómo lo tomará alguien, un colega de la danza, pensará que esto es danza o no es danza. En realidad, creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante aquí es que el hacer eso que estás haciendo te signifique profundamente. Vamos a pasar a una serie de preguntas, Evoe. Invito igual a los que están participando en este desmontaje. Si quieren, pueden primero activar su cámara para que los veamos. Y tenemos igual algunas preguntas, una escrita que es de Soledad Fernández. Dice, hola, buenas noches, un saludo afectuoso, Evoe Chas. Pregunta a Evoe, además del registro visual, ¿hubo alguna plática con los que participaron? ¿Se recogieron testimonios de los participantes orales o por escrito después de la acción? Sí, hola, hola Sol, qué gusto verte y saludarte. Fíjate que de manera, digamos, oficial, entre comillas, no se publicaron estos testimonios, no se han publicado estos testimonios, pero sí hubo una serie de testimonios escritos, o sea, teníamos una interacción muy profunda, estaba con todo con este número de participantes, había un directorio, estaban todos registrados y tuvimos una interacción tanto antes como después, en donde nos dieron un feedback muy intenso, muy importante. No lo hemos, digamos, sacado de manera pública, pero sería importante, creo que sería importante hacerlo, ¿no? Lo que sí tuvimos oportunidad fue de vernos un año después para hacer una especie como de reelaboración, pero en otro sentido, o sea, una especie de reelaboración de ese encuentro alrededor de una puesta en escena en el Sor Juana. Con Alberto Villarreal. Entonces, se volvió a invitar a los que acudieron en aquella ocasión. Obviamente no fueron los 800, es un espacio más pequeño, pero sí hubo una oportunidad de reencontrarnos y de volver a hablar sobre lo sucedido. Entonces, ya ha habido esta posibilidad de tener como la respuesta, digamos, de qué sucedió del otro lado también, ¿no? Estaría buenísimo, ahora que te leo, pensar en eso, en una especie de compilación de testimonios, ¿no? Y poder compartirlos. De vuelta a los asistentes. ¿Alguien más de los asistentes tiene una pregunta?
Si no, bueno, vamos a proceder a cerrar. Les recuerdo, este es un desmontaje que implicaría una acción en la que los creativos comparten sus experiencias con gente que participó y bueno, en estos festivales es interesante porque son en tiempo real y son en tiempo desfasado. Los desmontajes de pronto aparecerán mañana en la mañana y podrán ver todo el desmontaje. No podrán hacer preguntas, pero sí podrán ver el desmontaje. Entonces, estamos todos aprendiendo cómo se hacen estos nuevos tipos de eventos, no solo obras de teatro y danza, pero incluso eventos como festivales, cómo se pueden hacer en esta nueva realidad, espero que temporal. Y entonces, est- esto nos lleva a esta idea de los desfases de tiempo, que es muy importante. Les quisiera recordar que, bueno, Veracruz, escena contemporánea, comenzó el día 9 de diciembre y terminará hasta el día 19 de diciembre. Por lo general, hay 2 actividades programadas por día, de aquí hasta la clausura. Y bueno, la información para accesar en tiempo real por lo menos en tiempo de primera transmisión o en tiempo real a los desmontajes, la puede encontrar en la página de los medios, en Facebook, del Teatro del Estado o del Instituto Veracruzano de Cultura. Para participar en los desmontajes, ustedes tienen que buscar en esta página lo que es una inscripción a los desmontajes y entonces ahí pueden seleccionar en qué desmontajes quieren participar y esto, bueno, les permite estar presentes en tiempo real y en la última etapa, si es que lo creen pertinente, hacer preguntas. Al mismo tiempo pueden escribir las preguntas y mandarlas, ¿sí? Y el que se haya inscrito recibirá un enlace en su correo donde viene el ID de la sesión en Zoom y viene la clave para entrar. Entonces, les recordamos, el festival continúa, hay teatro, danza, música y más conferencias. Un poquito la idea de los desmontajes, pero no solo hay desmontajes, sino hay introducciones a las obras y todo, es contextualizar la obra más allá de la obra misma y que podamos ver los móviles que llevaron a la obra, podamos en estos desmontajes hablar con los que crearon estas obras y en todo caso, si ustedes quieren, pueden dialogar con ellos. Bueno, agradecemos su presencia en este desmontaje de lo que fue la intervención masiva en Tlatelolco, 50 aniversario del 68, eh, instigado, podríamos decir, por Danza UNAM en el contexto de cultura de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yael, por tu comentario. Abrazos. Bueno.